lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1893. El templo en el jardín, erguido en medio del oscuro lago, tembló, y por un momento, el tenue crepúsculo de los huecos se iluminó con un brillante destello de luz fría. Poderosos torrentes de llamas azules espectrales brotaron de las ventanas cubiertas de maleza en el piso superior del castillo, extendiéndose decenas de metros en todas direcciones como los rayos de una estrella ardiente. Las enredaderas y ramas que cubrían las aspilleras fueron instantáneamente reducidas a cenizas. Por un segundo, el mundo pareció congelarse. Entonces, una red de grietas brillantes apareció en las antiguas paredes, y toda la parte superior del castillo desapareció en el resplandor aniquilador de una violenta explosión. Una vasta flor de llamas azules floreció sobre el oscuro lago. Una nube de astillas ardientes fue lanzada hacia afuera como metralla, y un trueno ensordecedor retumbó sobre las agitadas aguas como un rugido. La inmensa aguja del castillo se inclinó lentamente, colapsando entre las llamas, y luego se desplomó desde una gran altura. Mientras la densa masa de llamas ascendía en el aire, los árboles y enredaderas que permeaban los devastados pisos superiores de la ciudadela comenzaron a arder. El fuego los envolvía ávidamente, extendiéndose ya hacia abajo. Muy por debajo, Zen se mantenía firme mientras toda la estructura del castillo temblaba. Frente a ella, Slayer estaba envuelta en un torbellino de oscuridad. Su esbelto cuerpo estaba oscurecido por la corriente oscura, como si se hubiera fundido con ella. Y entonces, algo se movió en la oscuridad. La oscuridad tomó forma, y de repente, Zen tuvo que levantar la cabeza para mirar a su enemiga a los ojos. Rebel había conservado la mayoría de sus rasgos humanos, solo que su belleza se había vuelto aún más deslumbrante. Su altura había aumentado también, alcanzando casi los 4 metros. Su cabello negro parecía haber crecido más, y 2 cuernos de obsidiana sobresalían de su cabeza, curvándose ligeramente. 2 alas negras, similares a las de un murciélago, crecían de su espalda, cada una coronada con una afilada punta de obsidiana. Con su impecable piel alabastrina y sus ojos oscuros, parecía un hermoso demonio de las sombras, o quizás un ángel caído. Un momento después, su hipnótica mirada destelló con intensidad repentina, y se lanzó hacia adelante. Su espada curva también había aumentado de tamaño, convirtiéndose en una especie de odachi, o al menos lo que sería el equivalente de uno. Su reflejo ya estaba envuelto en un torbellino de oscuridad. Saint avanzó silenciosamente para encontrarse con el ataque. La espada de Rebel chocó contra su escudo, casi haciendo que su brazo se doblara. La taciturna caballero soportó obstinadamente la aterradora fuerza del impacto, pero aún así fue lo suficientemente fuerte como para hacerla retroceder un par de pasos. Sin embargo, en ese mismo momento, una de las alas de Rebel se lanzó hacia adelante como la cola de un escorpión, y la afilada púa de obsidiana, o tal vez un talón, brilló sobre el borde del escudo redondo, perforando la armadura de Saint y su pecho. No era fácil romper la armadura de Onix del inframundo, pero el ala del Slayer lo hizo sin esfuerzo. El ala se retiró tan rápido como había atacado, impidiendo que Saint la cortara con su espada. Pero la otra ya estaba descendiendo para golpearla desde el otro lado. Un río de polvo rubí fluyó de la espantosa herida en su pecho, tiñendo de rojo la armadura de Onix. Saint movió su escudo con calma para desviar el talón de obsidiana. El golpe la hizo retroceder una vez más, y un segundo después, Rebel extendió su primera ala mientras se retiraba, cortando a la sombra con su borde. El borde de su ala era más afilado que una espada. Saint lo bloqueó con su propia espada, pero quedó una profunda cicatriz en su guantelete. La espada de Rebel ya se deslizaba hacia la visera de su casco. Su habilidad para usar su arma y sus alas para crear una ráfaga continua de ataques mortales era tanto extraña como fascinante, elegante como un baile y letal como el abrazo de la muerte misma. Cada movimiento fluía sin esfuerzo hacia el siguiente, creando un espectáculo oscuro y macabro. Detrás de ellas, el reflejo ya había terminado su transformación. Las criaturas demoníacas atacaron a Saint simultáneamente, desatando una embestida de ataques tan aterradora que cualquier otro demonio trascendente habría sido aniquilado en un instante. Pero la elegante caballero de piedra que se enfrentaba a ellos no era cualquier demonio. Era una de las santas de piedra, hijos del inframundo. Empoderada por la bendición de las sombras, era demasiado temible como para ser derrotada fácilmente. Más aún, aunque el aspecto de Rebel contrarrestaba al de su maestro, Saint prosperaba en la oscuridad elemental invocada por la princesa de la canción. El oscuro salón pronto fue devastado por un huracán de ónix y acero. Las 3 poderosas criaturas luchaban una batalla letal bajo el techo colapsado de la antigua cámara, moviéndose a una velocidad asombrosa, con una furia tan tremenda que la madera mística a su alrededor gemía y temblaba, y la misma oscuridad parecía acobardarse de miedo. Saint permanecía fría e indiferente como siempre, sus ojos rubí brillando con llamas carmesí. Su escudo maltratado había resistido innumerables golpes, y su oscura espada había probado la sangre del enemigo en algunas ocasiones. Lamentablemente, todas las heridas que había logrado infligir a Rebel y a su reflejo eran superficiales e insignificantes. Su propia armadura, mientras tanto, estaba terriblemente desgarrada, con roturas en una docena de lugares, y manchada de polvo rubí. Sin embargo, rodeada por la verdadera oscuridad, Saint simplemente no sucumbía a las terribles heridas. En cambio, estas estaban curando a una velocidad sorprendente. La abertura en su pecho ya se había cerrado, y el resto no tardaría mucho.
Aún así, no podría continuar de esta manera por mucho más tiempo. Aunque lentamente, sus enemigos estaban ganando terreno. Cuanto más durara esta batalla, más débil se volvería ella, y mayor sería la ventaja de sus oponentes. El salón se llenaba lentamente con el olor a humo. Tomando una decisión, Zen forzó su destrozado cuerpo y empujó momentáneamente a ambas criaturas de la oscuridad hacia atrás. Ninguna de ellas se movió por un breve momento, reuniendo fuerzas para el próximo ataque. Saint miró fijamente a la hermosa demonio, Rebel, en silencio, y luego dejó caer su maltratado escudo al suelo. Su arma se onduló y alargó, convirtiéndose en una pesada espada de gran tamaño. Era como si estuviera abandonando toda pretensión de defensa en favor de un ataque implacable. En favor de una voluntad indomable de ver a sus enemigos muertos, sin importar el costo. Las llamas carmesí que ardían detrás de su visera agrietada brillaron con una luz fría. Capítulo 1894. Sunny había sido un compañero silencioso de Saint, perdiéndose en las sensaciones de la feroz batalla. Rebel era fuerte, demasiado fuerte, incluso, en retrospectiva, tal vez se había vuelto algo arrogante tras alcanzar la trascendencia, lo que le hizo subestimar a los campeones de Son. ¿Por qué no iba la primera santa entre las hijas de la reina a ser excepcionalmente fuerte? Claro, Rebel siempre había sido discreta, evitando el foco de atención y el escrutinio público. No había historias sobre sus hazañas ni noticias sobre sus logros en los últimos años. De hecho, Sunny no creía haber visto jamás una grabación de ella apareciendo a plena luz del día. Y sin embargo, debió haber sido más cauteloso con las 7 hermanas trascendentes, criadas por una soberana y herederas del linaje del dios bestia. Sunny aún estaba convencido de que podría derrotar a cada una de ellas en batalla, así como estaba seguro de que podría derrotar a Morgan. Si no fuera por el hecho de que Rebel manejaba el poder sobre la oscuridad elemental como arma y estaba siendo ayudada por Mordred. Ese maldito traidor. ¿Cómo seguía causándole problemas a Sunny desde las orillas de Stormsea? Afortunadamente, Zen contrarrestaba el aspecto del Ixlayer al igual que el de Sunny. Así que no estaba demasiado preocupado. Hasta que ella soltó su escudo y cambió su postura. En ese momento, Sunny finalmente sintió una pizca de alarma. Recordaba esa postura. Era una señal de que estaba abandonando su técnica conservadora habitual en favor de una salvaje y letal, la cual era completamente implacable, tanto con sus enemigos como consigo misma. El aire estaba impregnado del olor a humo. El rugido de la explosión que habían escuchado antes debía haber sido causado por Nepis. No había detonado sus núcleos de alma, al parecer, de lo contrario, toda la ciudadela habría sido reducida a escombros. Así que la explosión debía haber sido causada por su aspecto, la hechicería de los nombres, o ambos. Era una señal de que seguía viva y luchando, al menos. Sin embargo, Sunny estaba luchando por entender que podría haberla retrasado tanto, había esperado que se encargara del enemigo más pronto que tarde. Todo dependía de Saint. Quédate a salvo. Su sombra dio un paso adelante, luego inesperadamente pateó su escudo redondo con terrible fuerza. El maltrecho escudo salió disparado del suelo agrietado como un disco, chocando con la reflexión y haciéndola retroceder. La elegante caballero de piedra ya estaba lanzándose contra Rebel. Saint ignoró los talones de obsidiana y permitió que perforaran su armadura libremente. Uno desprendió su hombrera y le desgarró el hombro, el otro rozó el costado de su casco, haciéndolo añicos. Su cabello ondeó en el viento y su inhumanamente hermoso rostro quedó al descubierto, inexpresivo y manchado de polvo rubí. En el siguiente momento, su gran espada oscura chocó con la hoja de Rebel, la apartó y se hundió en su ala. El cuerpo del Ixlayer estaba protegido por una armadura de cuero, pero sus alas no. Aumentada por la oscuridad elemental, la espada negra prácticamente cercenó una de ellas, obligando al Ixlayer a soltar un gemido de dolor. De la ala cercenada fluía oscuridad pura en lugar de sangre. Pero Saint no había terminado, no, apenas estaba comenzando. No entorpecida por la necesidad de defenderse, se había convertido en un heraldo de la muerte. Incluso si era una destrucción mutua asegurada, sus enemigos eran los que estaban siendo destruidos primero. Lo que los ponía en una situación difícil. Sunny se agitó, empezando a entender lo que Saint estaba haciendo. Golpeó la guarda de su espada contra el pecho de Rebel, empujándola hacia atrás, luego giró para desviar el ataque de la reflexión. Sus armas chocaron, produciendo una onda de choque, y Saint intercambió otra herida con el enemigo, inclinó la cabeza para evitar recibir un golpe fatal, y el talón de obsidiana se hundió en su hombro en su lugar. Sus ojos rubí destellaron con frío desprecio. Retirando una mano del mango de la espada, atrapó el talón, atrapándolo en su carne pétrea para evitar que el ala se retirara, y hundió la punta de la espada en el abdomen de la reflexión. En ese momento, Rebel atacó desde atrás. Por unos momentos, los tres se enredaron en una lucha sangrienta, luego se separaron, todos con heridas terribles. Saint había sido destrozada más brutalmente que sus enemigos, pero ellos tampoco habían escapado ilesos. Sunny sintió una sensación de amarga rabia al ver lo herida que estaba su silenciosa sombra, pero al mismo tiempo, quería reír. Porque finalmente había entendido la intención de Saint. En verdad, no estaba tratando de sacrificarse para matar al enemigo, él no lo habría permitido de todas formas. En cambio, estaba apostando su vida al hecho de que el enemigo tampoco le permitiría hacerlo.
Saint estaba luchando contra Rebel y su reflexión, pero Rebel solo estaba luchando contra un mero sirviente del Señor de las Sombras. Si se dejaba herir gravemente, o peor aún, morir, el Señor de las Sombras ganaría. En otras palabras, Saint podía seguir la estrategia de destrucción mutua asegurada para derrotar al enemigo, pero Rebel no podía, porque todo lo que estaría destruyendo era un simple esbirro del enemigo, no al enemigo en sí. ¡Qué astucia! ¿Había aprendido su noble y orgullosa Saint algunos trucos traicioneros después de seguirlo todos estos años? En cualquier caso, la batalla alcanzó un punto muerto forzado. El hermoso demonio de la oscuridad, Rebel, miró a la maltrecha sombra con una expresión sombría. Después de unos momentos, pronunció entre dientes, "Maldita sí". Su hipnótica voz sonaba como el canto del abismo sin luz, pero Sunny estaba más interesado en la emoción oculta en esa breve palabra. Era ira. ¿Qué vas a hacer ahora? Sunny no estaba seguro de lo que haría Rebel. Pero ya sabía cuál sería su próxima acción, y tenía que actuar rápido. Así que se permitió separarse de Saint y fluir silenciosamente por su brazo hasta la hoja de la serpiente del alma. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.